Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuevamente con estos videos. Ojalá que se encuentren muy bien y espero que todo este material les sea de utilidad. Ok, vamos a iniciar con estos ejercicios con respecto a la ley de Ohm. Hay que saber que los circuitos eléctricos tienen algunas configuraciones con respecto a la posición de las resistencias en su estructura. Eh, Generalmente se manejan estas tres configuraciones, ¿no? Circuitos que están en serie, en paralelo y los mixtos. En el caso de las series, de los circuitos en serie, o hablamos de un circuito en serie, cuando sus resistencias se encuentran conectadas en esta forma. Para ello hay una característica en esta configuración en la que podemos sustituir estas tres resistencias por una sola. Esa resistencia le podemos llamar resistencia equivalente. En esta configuración no hay mayor complejidad que sumar las resistencias para obtener precisamente la resistencia equivalente. Vemos aquí precisamente que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3, que son estos tres valores, 80, 120 y 12, y nos da una resistencia equivalente de 212. Entonces podemos sustituir estas tres resistencias por una resistencia de aproximadamente 212 ohms. En este caso, a manera de ejemplo, vamos a calcular dos incisos. Uno sería la corriente eléctrica total y el otro sería el voltaje en cada resistencia. Para ello agregué un diagrama que habíamos utilizado en otro tema con respecto a la ley de Ohm, en la cual para facilitar el despeje de las fórmulas estamos utilizando este diagrama, ¿no? A veces lo encontramos a forma de un triángulo, pero bueno, es igual. En el caso de la corriente eléctrica, si queremos saber la corriente eléctrica en un circuito, la fórmula que vamos a ocupar va a ser, si tapamos la I, sería igual a V sobre R, que sería lo que queda si tapamos la I. Vemos aquí, ¿no?, la fórmula I es igual a V sobre R. Y luego en el inciso 2 nos dice que estamos buscando también el voltaje en cada resistencia. ¿Cómo calculamos el voltaje? El voltaje, si tapamos esta sección de este gráfico, nos queda I por R. Y si vemos en la parte de aquí abajo, el voltaje es igual a I por R. Pero bueno, en este caso el inciso 1, donde estamos buscando la corriente total, únicamente vamos a dividir el voltaje total por la resistencia total. Para ello ya tenemos cuál es el resultado de la resistencia total, que sería este de aquí. Entonces el voltaje que nos indica aquí, que son 60 volts, sería 60 entre 212 ohms. Y tenemos aquí 60 entre 212, nos da 0.2830 amperes. Tal vez ustedes quisieran utilizar otra nomenclatura. Si recorremos el punto, por ejemplo, 3 lugares hacia acá, hacia la derecha, y pudiéramos tener 283 de manera entera, cambiaríamos el término de amperes por miliamperes. Pero bueno, esa es una situación ya de gusto de ustedes. Ahora, en el segundo inciso, que nos pregunta el voltaje de cada resistencia, vamos a calcular el voltaje para cada uno. En este caso, el voltaje 1 para la resistencia 1, para la intensidad 1 y la resistencia 1. Si checan la intensidad, que es esta que calculamos aquí, es igual para todas las resistencias, para las tres resistencias, para 1, 2 y 3.
y en estas operaciones únicamente cambiamos el valor de las resistencias 80, 120 y 12, que serían las del circuito, ¿no? 80, 120 y 12. Y tendríamos precisamente los voltajes en cada momento, ¿no? de nuestro circuito. Y si checan el voltaje total, como lo indica en la parte de aquí arriba, el voltaje total es igual al voltaje 1 más voltaje 2 más N, ¿no? El voltaje N. En este caso, estos tres voltajes, si los sumamos, porque aquí estamos buscando el voltaje total, B1, B2 más B3, nos da un resultado de 59.99, más o menos redondeando, pues serían los 60 volts originales de nuestra pila, ¿no? En este caso nos indica precisamente que hemos calculado bien tanto la intensidad como las cantidades de voltaje para cada resistencia. La siguiente configuración habla de los circuitos en paralelo, donde tenemos hay que considerar pues de que la corriente o los electrones que se mueven en este circuito pues encuentran aquí una bifurcación, es decir, unos electrones se van a ir para este camino y los siguientes van a ir hacia el otro camino. Entonces la intensidad está dividida y el voltaje, en este caso, pues el voltaje es el mismo en ambas resistencias. Bueno, en este caso estamos viendo una configuración con dos resistencias, para lo cual vamos a ocupar una fórmula como la que vemos aquí representada, donde la resistencia equivalente, es decir, la resistencia de estas dos, bueno, ahora sí que la suma de estas dos resistencias la calculamos de esta manera, ¿no? R1 por R2 sobre R1 más R2. Y bueno, sustituyendo los valores lo tenemos de esta manera: 15 por 20, ¿sale? Porque aquí tenemos una resistencia de 15, aquí tenemos una resistencia de 20, 15 por 20 y 15 más 20, es decir, 300 entre 35, y nos da un total de 8.57 como la resistencia total, ¿sale? Ahora, para sacar la intensidad en cada resistencia, me regreso a la fórmula. La intensidad es igual a V sobre R y V sobre R. Entonces aquí estamos V sobre R para la resistencia 1 y aquí para la resistencia 2. Les decía, el voltaje es igual en ambas resistencias. En este caso el voltaje sí va a ser igual. Como nota, a lo mejor ya lo observaron en el caso de en serie, en los circuitos en serie el voltaje es diferente, la intensidad es la misma. En el caso de las resistencias en paralelo, el voltaje es igual y la intensidad es distinta. Bueno, tenemos entonces 12 entre 15 me da a 0.8 amperes. Y luego tenemos aquí la segunda intensidad con la segunda resistencia, 12 entre 20 me da a 0.6 amperes. Sumando las 12 intensidades nos da un total de 1.4 amperes. Y bueno, finalmente la última configuración, que es un circuito mixto, donde vemos que tenemos resistencias en serie y tenemos resistencias en paralelo. Se requiere precisamente ir pues de alguna manera reduciendo el formato de este circuito para conocer la resistencia total. En este caso, bueno, eso lo explica aquí, ¿verdad? Nos están pidiendo estos 4 incisos donde nos dice que buscamos la resistencia total, la intensidad total, el voltaje en cada resistencia y la intensidad en cada resistencia. Si checan, aquí está pidiendo voltaje y está viendo la intensidad como si fuera para los circuitos en serie y para los circuitos en paralelo. Ahora, tenemos aquí algunas consideraciones
que la intensidad es igual a intensidad 1 es igual a intensidad 2, ¿vale? El caso de lo que habíamos mencionado en la parte de arriba, ¿no? La resistencia total es igual a R1 más R2 más lo que sea, ¿no? Y el voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más etcétera. Entonces, en este caso, la configuración de estas tres resistencias que están en paralelo, no podemos utilizar directamente la fórmula que ocupamos aquí. Sería un proceso un poquito más largo. Tendríamos que aplicarlo con R3 y R4, se reducen a una y quedaría esa nueva con esta, y tendríamos que aplicarlo esta resistencia con la que encontramos aquí y sería un relajito. Entonces aplicamos una fórmula que vemos en la parte de aquí, donde dice que la resistencia total, en este caso para esta configuración de resistencias en paralelo, que son más de 2, tenemos que sería 1 es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces vamos a hacer una operación, esta operación que sirve para cuando tenemos más de dos resistencias en paralelo. Esta fórmula es para dos resistencias. Perdón, me pasé. Este es para dos resistencias, como aquí, y aquí ya es para más de dos resistencias. Entonces, si checan, aquí tenemos los valores de 15, 25 y 5, y aquí los tenemos 15, 25 y 5 serían los valores de la resistencia que vamos a calcular, y nos quedan 3.2608 ohms en el caso de estas tres resistencias, ¿no? Y como se sustituyen por una sola, la configuración nos quedaría de esta manera. Sería R1, R2, lo normal que teníamos en nuestro circuito, y con la nueva RT, ¿no? La resistencia total que acabamos de calcular. Y pues en esta configuración no hay más que sumar 20 más 6 más 3, 20 más 6 más 3.26 nos da 29.26, y con eso tendríamos lo que es la resistencia total en todo el circuito, ¿no? Esta es la resistencia solamente en las resistencias en paralelo, y esta ya sería la resistencia total en todo el circuito. El segundo inciso nos pide la intensidad o la corriente, como la conozcamos. Para ello utilizamos la fórmula de intensidad es igual al voltaje total por la resistencia total. La resistencia total aquí ya la tenemos, el voltaje total pues es la fuente que tenemos de este circuito, que serían 100 volts. Entonces 100 entre 29.2608 nos da 3.417 amperes, y ahí está, ¿no? El segundo inciso. Luego tenemos el tercer inciso, el voltaje en cada resistencia. Si checan aquí, la intensidad es la misma para cada momento de este circuito. Es este circuito el que estamos calculando, el voltaje para cada resistencia. Si checan, decía, es la misma la misma intensidad, y las resistencias 20, 6 y el 3.26, que es este de aquí. Esto viene de las tres que estaban en paralelo, las reducimos a una y quedó este valor. Entonces ahí estamos calculando el voltaje para esas tres resistencias. Nos quedan estos resultados. El voltaje total pues se suman, y nos aproxima a un valor de 99.983 volts, que redondeándolo más o menos son los 100 volts originales de nuestra pila. Y por último, la intensidad en cada resistencia. En este caso solamente se va a calcular la resistencia, la intensidad en aquellas que estaban en paralelo, que eran en el circuito original estas tres, ¿no? R3, R4 y R5, que es 5, 25, 15, 25 y 5. Y aquí tenemos, ¿no? Para 15, 25 y 5. La intensidad es la que estamos, el voltaje es el que
que estamos utilizando es el voltaje para todas, es el mismo para todas, 11.143, 11.143 y 11.143. Es el voltaje que calculamos aquí, ¿sale? Cuando le calculamos su voltaje a esa RT, es el mismo para las tres. Y nos marca una intensidad de 0.74 amperes, 0.45 amperes y 2.22 amperes. Entonces aquí tenemos precisamente ya los tres amperajes o las tres intensidades de estas últimas resistencias. Por último, ya nada más mencionar la parte de la potencia eléctrica, es decir, el valor que consume el circuito, que es transformado, dice, íntegramente en calor, hace referencia a los watts. Dice, la potencia disipada en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje y a la corriente que circula. Entonces tenemos que los watts están dados por el voltaje, que se multiplica por la intensidad, y eso nos va a generar el wattaje de un circuito, ¿no? En este caso tenemos aquí un ejemplo del primer ejemplo, donde tenemos 12 volts que multiplicados por 1.4 amperes me dan 16.8 watts. Finalmente les dejo aquí unos ejercicios para los cuales van a determinar estos incisos, ¿vale? Solamente son 3 ejercicios y pues sería todo de momento. Espero que sea de su utilidad y pueden resolver sin problema estas propuestas. Es cuanto.